Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con Juan Varías, presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, un poco para analizar y ver cuáles serían las probables repercusiones de la crisis mundial en nuestro país, pero claro, desde el punto de vista de un exportador. Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cristian, muy amable y nuevamente contento de estar en tu programa para poder conversar sobre temas de coyuntura, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo ve ADEX la crisis económica mundial? Porque claro, el ministro de Economía dice que estamos preparados, pero imagino que eso es a nivel local. Los exportadores más bien miran los mercados de afuera y me imagino que Estados Unidos y Europa, quizás los más golpeados, son los destinos principales de las exportaciones. Sí, es correcto. Fíjate que nosotros ya no hará menos de una semana anunciamos y dijimos que era muy importante que se constituya un equipo de trabajo, ¿no? Para efectos de monitorear ese tema de la crisis. Ya hemos tenido la experiencia, yo creo, muy importante en años anteriores. Y sabemos también cuáles fueron los resultados cuando no se hicieron las cosas en su momento. Yo en ese sentido felicito y saludo al Premier por haber tomado la decisión, obviamente, conjuntamente con el presidente de nuestro país, en configurar un equipo, ¿no? Que ya se ha anunciado, me parece que el día de ayer, y yo creo que eso va a ser muy importante para tomar medidas antes y no después. Sobre todo, yo una cosa que sí quisiera yo comentar y agregar es que sería importante también que en este equipo se tome en consideración el sector privado a través de los gremios. Por consiguiente, nosotros también somos muy sensibles y rápidamente recibimos obviamente comunicaciones de nuestros clientes, percibimos síntomas por decir, atrasos en los pagos que tienen que ver obviamente con la repercusión de la crisis en esos países que tú mencionas, como es el caso de Norteamérica, Estados Unidos, el caso de Europa en algunos países. De manera que yo creo que esa sensibilidad es muy importante trasladarla de una u otra forma a este equipo que está tiene el encargo hoy día de monitorear y de tomar medidas, ¿no es cierto?, en la medida que la crisis se vaya desenvolviendo. ¿Qué medidas crees tú, en términos generales, antes de pasar a las específicas del gremio exportador, que se deberían tomar antes de, a priori, como tú mencionaste? Mira, yo creo que de todas maneras el presidente y obviamente su entorno de gabinete, de ministeriales, tienen que continuar los programas que se han trazado. Definitivamente el tema de la inclusión social, el apoyo social, tiene que continuar esos programas. Eso de una u otra manera van a ir hacia el consumo, ¿no? Porque definitivamente esos mayores ingresos o esos nuevos ingresos que algunas personas van a recibir definitivamente van a entrar al consumo. Eso va a impulsar entonces el mercado local, interno. Exacto, para que la industria siga funcionando, ¿no? Eso es una cosa muy interesante. Y en ese sentido nosotros apoyamos que esto continúe. Pero obviamente hay que tomar ciertos niveles de precaución, de cautela. La economía de un país no es igual que el manejo de una economía de una empresa, ¿no? Está sujeta a muchos factores, tanto internos como externos. En este caso, yo creo que la configuración, yo he estado leyendo un poco lo anunciado por los ministros el día de ayer, me parece todo razonable. Me parece, como le digo, lo único que yo agregaría es esa participación del sector privado, como le digo, a través de los gremios. Para el sector exportador en particular, ¿cómo ven ustedes el tema, algo con el dólar, cómo los está golpeando? Imagino que también tienen el respaldo de tener a un ministro que ha sido parte de ADEX, ¿verdad? Es verdad, es el paz presidente de ADEX, obviamente. Correcto. Sí. Fíjate, las exportaciones, si vemos en números globales, vemos que al mes de junio las exportaciones totales han crecido con respecto a junio del año anterior en aproximadamente 31%. El sector tradicional 31%, el sector no tradicional, que es el que justamente aporta mayor valor agregado. Sí, y ese es el que ve ADEX mayoritariamente, ¿verdad? ¿O no necesariamente? Tenemos de todo en ADEX, ¿no? Okay, tradicional y no tradicional. Pero el sector tradicional también tiene un aporte específico en el tema de valor agregado, obviamente, pero el que más tiene y el que más contribuye en ese sentido es el sector no tradicional. Pero en el mes de junio, solamente en el mes de junio, ha habido una disminución en ambos sectores, regional y no regional. Entonces, esos son de una u otra manera indicativos. Y cuando nosotros analizamos seriamente las cifras y los números y sensibilizamos por partidas y todo, nos vamos dando cuenta que hay algunas tendencias que van bajando, algunas que se mantienen, muy pocas han subido, pero
Entonces, esas sensaciones... ¿Hablamos en volúmenes o en montos? En montos y en volúmenes también, okay. ¿no? Entonces, esas sensaciones que sentimos nosotros, gracias a los estudios de nuestras gerencias respectivas, son las que nos dan ciertos indicios de que hay que tomar precauciones. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? ¿Qué es lo que le dice la inteligencia de Alex? Si es que hay una disminución en el mes de junio de las exportaciones, habría que ver cómo se comportó julio. Todavía cifras preliminares hay, no hay concluidas. Cómo va yendo el mes de agosto también, pero yo creo que hay que tomar un espacio-tiempo adecuado para hacer mediciones y todavía pronosticar o proyectarse un poco hacia el futuro, ¿no? A ver si podemos ir desagregando las exportaciones, porque me parece interesante. Es decir, los minerales, quizá la demanda de China baje un poco porque Estados Unidos y Europa quizá no compren con la misma intensidad que antes, pero quizá el precio se mantenga, ¿no? O también baje. El precio de los minerales en su mayoría han disminuido. Obviamente no el oro. Obviamente. Porque tiempos de crisis todo el mundo se va al oro. Todo el mundo se refugia en oro. Hay unas proyecciones increíbles hacia fin de año de consultoras internacionales. Yo no creyera definitivamente que esto se deba a que no se está produciendo. Yo creo que más se debe a un tema de mercado, ¿no? Okay. Por consiguiente, son situaciones que hay que analizar. Yo creo que ha hecho muy bien el gobierno en adelantarse a todos esos temas y no esperar el último momento para tomar medidas, ¿no? Ahora, pasando a los no tradicionales, ¿qué es lo que más se exporta ahí? ¿Alimentos? Me imagino porque sí. Si es alimentos, pues ahí también tenemos una ventaja comparativa en el punto de vista de que la gente no deja de comer. En Europa y en Estados Unidos, algunos pues se aprietan el bolsillo y dicen, bueno, no me compro la última Apple, pero nadie deja de comer. Entonces, desde ese punto de vista estamos ahí asegurados. Es correcto. Es el sector definitivamente que sigue creciendo en el país. No obstante, el sector, digamos, de alimentos en lo referido a hortalizas, digamos, ha disminuido un poco, pero en el tema de frutas ha crecido tremendamente. En el sector no tradicional hay sectores como los productos químicos que están creciendo, hay un sector que se llama minería no metálica, es el tema de la exportación de piedras como el mármol, piedras interesantes, eso sigue algunas creciendo. Canteras que se... es importante, efectivamente, ¿no? Eso ha ido creciendo. Eso de una manera va amarrado al tema de la construcción, el desarrollo inmobiliario, esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando. Nosotros, los exportadores, fíjate, Cristian, seguimos trabajando. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo decía que el tema de los alimentos es un tema que es lo último que los consumidores podrían dejar de comprar, ¿no? Yo creo que fíjate, los exportadores, como te venía diciendo, trabajamos en el tema de innovación, trabajamos en diversificar nuestros productos, en ingresar a nuevos mercados, ¿no es cierto? De tal manera que lo que nosotros buscamos hoy en día en situaciones como estas es definitivamente el apoyo del gobierno, la toma de conciencia de que este es un sector muy importante y muy generador de puestos de trabajo a nivel nacional. No solamente... ¿Cuánto crees que le pueda servir, perdón que te corte, cuál crees tú cuánto podría impactar estos programas sociales en ayudar a la oferta exportable del país? No sé si hay algún vínculo, si esta inclusión social en algunos puntos va a llegar un dinero que va a permitir a una familia respirar, dedicarse a sembrar algunas cosas que luego puedan ser recogidas por algún empresario, crear una cadena por ahí productiva y salir exportando algunas cosas. Pero definitivamente, o sea, el tema de inclusión social hay que entenderlo en un contexto, yo diría, mucho más globalizado. La inclusión social definitivamente incluye generación de trabajo. El Estado directamente no puede generar trabajo, yo diría, constante, trabajo digamos, muy bien remunerado. Es el sector privado. El sector privado necesita de normas, necesita del apoyo del gobierno para seguir generando trabajo, ¿no? Estamos hablando hoy en día de temas, pongamos, disculpa que me salte un poco al tema laboral de repente, de temas de estabilización, de endurecimiento, ¿no? De rigidez. Eso no funciona en el mundo. Tú has estado en Europa y sabes que eso no es así hoy en día. Nosotros también lo sabemos. Yo creo que el concepto que hoy día lo está anunciando el ministro de Trabajo, el tema de flexibilización, es lo que deberíamos pensar en trabajar. Es que la gente aquí se equivoca, ¿no? Porque, por ejemplo, estos jóvenes indignados en España
uno de sus reclamos... Bueno, ese es el peor país en ese tema, ¿no? Tal cual, pero no es la falta de acceso, sino es que hay mucha gente mayor, con unos contratos sin ningún tipo de flexibilidad, que hace que la gente que ya no se quiso preparar, que va a trabajar desganado, están enganchados a su trabajo y la gente joven no puede acceder a esos puestos de trabajo porque las empresas simplemente no pueden con eso. Entonces, aquí estamos haciendo lo que hicieron en España hace 20 años. No creo que hagamos eso, definitivamente estoy convencido. Yo creo que el presidente está muy claro en ese tema. Y si lo hemos comentado y hemos conversado al respecto. Igual con el ministro... Pero la remuneración, el aumento de la remuneración mínima... Ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿En eso sí están de acuerdo? Yo estoy clarísimo, fíjate, yo estoy claro que eso, obviamente, hay que tener mucho cuidado entre las pequeñas y medianas empresas, definitivamente, que yo creo que las que más se van a sensibilizar por ese efecto. Es gradual, es perfecto, pero igual va a sumar. Yo creo que, pero, en la mayoría de las grandes empresas eso no existe, es muy poco. Yo creo que es un Entonces, va a afectar más a las pymes. Definitivamente. ¿Cuántas pymes tiene ADEX asociadas? Mira, a ver, al último estadística que manejamos hay casi entre 5.500 a 6.000 empresas. ¿Qué porcentaje de los asociados de ADEX? No, en ese sentido no, hay muchas empresas exportadoras que no necesariamente son socias de ADEX. Okay. Nos gustaría tenerlo a todos, podríamos hacer un trabajo mucho mejor. Pero hay muchas pymes ya exportando. Sí, la mayoría de empresas asociadas de ADEX son pymes, definitivamente. Qué bueno. Para terminar, la infraestructura, ¿cómo va el tema de infraestructura portuaria, carreteras, todo lo que ayuda justamente pues a mejorar la exportación? Bueno, es algo cuando yo te hablo de gobierno, el apoyo del gobierno... en ese tipo de cosas. Entra eso, ¿no? Es un ítem, definitivamente. Yo creo que hemos avanzado, hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando. Hay que juntarse con ellos para conversar también y hacerles ver. Ellos saben, porque forman parte de un contexto internacional, efectivamente, y son conscientes de lo que hay que hacer. Yo creo que ellos están apuntándose a eso, están acomodando sus números. Yo creo que en los próximos meses debería darse buenas noticias al respecto. Yo creo que también el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y hay una labor muy estrecha que tiene que ser el ministro de Transportes, ¿no es cierto? Yo creo que hay un rol muy importante también en este tema de la crisis internacional, el papel y el rol que tiene que jugar el Banco Central de Reserva, de los cuales creo que la gran mayoría de empresarios estamos satisfechos de la decisión del gobierno de renovarle a don Julio Velarde la presidencia. Ahora falta el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo también va a ser muy importante. Los directores, ese tipo de cosas. Porque hay un equipo de profesionales en el Banco Central de Reserva que ha hecho carrera a uno, ¿verdad? Esos tienen que continuar definitivamente. Yo creo que son parte de ese gran equipo. Pero la dirección también es importante, ¿no? ¿Cuánto le cambia, respecto a ese tema, cuánto le cambia, digamos, la película, por así decirlo, a exportadores cuando entra un nuevo gobierno? ¿Se paraliza algo, hay incertidumbre o todo continúa? No. Yo siempre lo he dicho, y es una buena pregunta para reiterarla y repetirla. Los exportadores nos preparamos para planes anuales. Los exportadores no nos preparamos para la siguiente semana. Nosotros hacemos planes. El que se dedica a la agricultura, ¿te imaginas? Tú no puedes decir, hoy día recién voy a sembrar, ¿no? Ya tienes que haber sembrado para poder exportar. Entonces hay una planificación mucho mayor. Hay negocios como el caso de las frutas, pongamos, ¿no? El tema de las uvas, el tema de los paltos, mangos. Son siembras que llevan un periodo de maduración mayor todavía. Imagínate ahorita el que invirtió en paltas va a decir, bueno, la situación está complicada, las paro y las paltas, ¿me entiendes? Y lo más importante, el mercado. ¿Qué va a decir el cliente si no lo abasteces? No, esa es una problemática muy importante. De todas maneras, igual es el rubro de las confecciones, ¿no? Si la mercadería no llega a tiempo, la mercadería de estación no llega a tiempo, pues ¿para qué la mandas después? Ya no sirve. Y hay otra entidad muy importante que en este sentido, creo yo, debe jugar un papel muy importante, es la Superintendencia de Bancos y Seguros. El apoyo financiero del sector privado al sector privado es muy importante. Ya hemos tenido una experiencia no muy agradable, creo yo, en una situación similar. Yo creo que el superintendente, en ese el sentido del señor Daniel Chilowski, una persona que conoce muy bien estos temas, es una persona internacionalizada en esas cosas, y por consiguiente yo creo que allí va a ser muy importante el trabajo que ellos pueden desarrollar. Bien, señor Arias, lo veo optimista, enhorabuena, y espero pues que también los inviten justamente a esta comisión para que den el punto de vista de los exportadores. Es fundamental que los privados también den su punto de vista. Muchísimas gracias. No, a usted. Vamos a hacer una... En la medida que la crisis se vaya desenvolviendo. ¿Qué medidas crees tú, en términos generales, antes de pasar a las específicas del gremio exportador, que se deberían tomar antes de, a priori, como tú mencionaste? Mira, yo creo que de todas maneras el presidente y obviamente su entorno de gabinete, de ministeriales, tienen que continuar los programas que se han trazado. Definitivamente el tema de la inclusión social, el apoyo social, tiene que continuar esos programas. Eso de una u otra manera van a ir hacia el consumo.
¿no? Porque definitivamente esos mayores ingresos o esos nuevos ingresos que algunos también somos muy sensibles y rápidamente recibimos obviamente comunicaciones de nuestros clientes, percibimos síntomas por decir, atrasos en los pagos que tienen que ver obviamente con la repercusión de la crisis en esos países que tú mencionas, como es el caso de Norteamérica, Estados Unidos, el caso de Europa en algunos países. De manera que yo creo que esa sensibilidad es muy importante trasladarla de una u otra forma a este equipo que está tiene el encargo hoy día de monitorear y de tomar medidas, ¿no es cierto? Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, un poco para analizar y ver cuáles serían las probables repercusiones de la crisis mundial en nuestro país, pero claro, desde el punto de vista de un exportador. Juan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cristian, muy amable y nuevamente contento de estar en tu programa para poder conversar sobre temas de coyuntura, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo ve ADEX la crisis económica mundial? Porque claro, el ministro de Economía dice que estamos preparados, pero imagino que eso es a nivel local. Los exportadores más bien miran los mercados de afuera y me imagino que Estados Unidos y Europa... Felicito y saludo al Premier por haber tomado esa decisión, obviamente, conjuntamente con el presidente de nuestro país, en configurar un equipo, ¿no?, que ya se ha anunciado, me parece que el día de ayer, y yo creo que eso va a ser muy importante para tomar medidas antes y no después. Sobre todo, yo una cosa que sí quisiera yo comentar y agregar, es que sería importante también que en este equipo se tome en consideración el sector privado a través de los gremios. Consiguiente, nosotros... Quizás los más golpeados son los destinos principales de las exportaciones. Sí, es correcto. Fíjate que nosotros ya no hará menos de una semana anunciamos y dijimos que era muy importante que se constituya un equipo de trabajo, ¿no?, para efectos de monitorear ese tema de la crisis. Ya hemos tenido la experiencia, yo creo, muy importante en años anteriores, y sabemos también cuáles fueron los resultados cuando no se hicieron las cosas en su momento. Yo en ese sentido